aplauso para Enrico, pianista. ¡Epa, amigos! ¡Saludos! Bienvenidos a Goriaca en español. Hoy es un placer para presentar al virtuoso pianista Enrico Enríquez. Nació en Curazao y a una edad joven ya se dedicaba a la música. Este orgullo curazoleño nos habla de su trayectoria musical y sus años que compartió con el sonero del mundo, Oscar de León. Gracias por compartir, dale like y suscribirte a mi canal de YouTube. Nací en Curazao en 1952, 28 de septiembre, si no me equivoco, porque eso fue tanto tiempo. ¿Qué me puede contar de su infancia en Curazao? Fue muy chévere, sabroso. Así es que en un barrio aquí en Curazao, y después nos mudamos para Yahweh. Y en Yahweh fue que empecé con el piano, con mi padrino, Mr. Patrick. ¿Y cuántos años tenía? En ese entonces. Yo creo que 9, pero fuimos todos los hermanos, pero ellos no siguieron, yo sí seguí. ¿Cuántos hermanos son? Somos de papá y mamá 9. Bueno, lamentablemente una hermana mía falleció hace poco y de papá tengo 3 hermanos mayores. ¿Pero usted es el único que se dedicó a la música? No, yo tengo un hermano que tocaba batería y cantaba y eso, y ella no toca. Pero tengo uno que sí está tocando todavía, el grupo criollo y eso aquí en Curazao, toca el tambor, el tecacho, o lo que dicen en Venezuela, guarura, ¿no? Y hay uno trompetista también, ¿no? Ah, sí, ese Farut, ese vive en Aruba. Ese está tocando ya con un grupo muy famoso ya. En los años 75 sale de Curazao y se va para Venezuela. Yo tocaba en un ferry que viajaba de Curazao, La Guaira, Margarita y Carúpano. Entonces me gustó mucho La Guaira, ¿no? En uno de esos viajes bajé del ferry y no subí más. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Yo tenía 23 años. O sea, cosa de muchacho, cosa de loco. Pichoncito. Solito me quedé. Gracias a Dios, sí tenía amigos, muchos amigos allá, Culebra, famoso pianista venezolano, que me consiguió trabajo. O sea, a la semana ya yo estaba trabajando. ¿Cuánto tiempo usted trabajó en ese ferry? Yo creo que duramos como 2 meses. El ferry se llamaba Isla de Coche. Entonces, había una muchacha que cantaba, bajista, baterista, y así íbamos. ¿Y qué estudió? Yo en Venezuela seguí estudiando pues música. Cuando eso en el sindicato hacía muchos cursos de armonía, e inclusive el presidente Manolo, que era el presidente cuando en esa época del sindicato de Caracas, ¿no? Y llevaba mucha gente de afuera a hacer cursos, que daban cursos de música, de armonía, de Berkeley y todo eso. ¿Y sus padres cómo reaccionaron cuando usted se quedó en Venezuela? Bueno, mi papá sí le gustó la idea porque iba a seguir estudiando, pues. Pero claro, ¿sabes cómo son las madres, no? Mi mamá no le gustó mucho la idea, pero, o sea, después, ¿qué iban a hacer? Usted se bajó del ferry y empezó a tocar en un bar ahí, ¿en dónde? En una cervecería. Era una cervecería. ¿Pero en qué ¿En qué parte de Venezuela era eso? De La Guaira, La Guaira. Ok. O sea, era La Guaira, pero el bar quedaba, cervecería, quedaba en Maiquetía. Ok. Ahora, Frente a la Plaza del Cónsul. ¿cómo es que usted tiene contacto con Oscar de León que hasta le pide en un dado momento para ir a tocar con usted? A Oscar lo conocí fue aquí en Curazao, porque cuando él venía con Dimensión Latina, yo tocaba con un grupo que se llamaba Estrellas del Caribe. Y siempre cantábamos juntos. O sea, Estrellas del Caribe y la Dimensión Latina. Y ahí fue que conocí a Oscar. Y en ese entonces él ya lo había pedido o había insinuado que quisiera tocar con usted. Sí, él dijo, algún día va a ser mi pianista, pero claro, yo lo tomé como un juego, ¿no? Pero en realidad después cuando yo estaba en La Guaira, que él se fue de la Dimensión Latina, hizo su propia orquesta, fue y habló conmigo.
Entonces, el primer LP de Oscar de León, yo grabé diferentes canciones de ahí, pero, o sea, no quise quedarme en esa época todavía con él, porque yo estaba tranquilo, pues, en La Guaira con un grupo clave, que era un cuarteto que tocábamos en la barca, cuarteto. Entonces usted nada más en ese entonces grabó el primer LP. El primer LP, cuando eso era LP, sí. ¿Y eso fue en qué año más o menos? 70 y pico, exactamente, de verdad que no me acuerdo, pero eso fue antes de los 80, porque después de los 80, sí, cuando me fui a buscar por segunda vez, entonces sí decidí irme. ¿Por qué esa segunda vez sí y la primera no? Bueno, porque la primera vez fue que yo me quedé por los muchachos, ¿no? O sea, estaba Freddy Nieto como cantante, Rubén Delgado, Frank. Entonces yo dije, no, yo no voy a abandonar a estos muchachos. O sea, y el grupo clave de verdad que nosotros viajábamos por toda Venezuela, pero ganábamos bien. Esa época, yo diría mucho dinero. Cuando Oscar se fue de la Dimensión Latina, buscaron a Fray Nieto. Entonces Fray Nieto sí se fue. Entonces yo dije, bueno, yo me quedo con ustedes y ustedes sí se van. Entonces, por eso fue que la segunda vez decidí, bueno, entonces yo también me voy. Y eso fue en los años 80 ya entonces. Eso fue en los años 80. Usted pasó 7 años tocando con Oscar, ¿verdad? Correcto. ¿Qué me puede contar de esos 7 años? Eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo, porque siempre quise tocar en el Madison Square Garden y se cumplió mi sueño. Tocar en el Madison Square Garden. Eso es lo máximo, créeme eso. Usted trabajó con Oscar también con mucho placer. Claro, mira, trabajar con Oscar, eso es lo máximo. Mira, el sonero del mundo. Duela quien le duela, Oscar de León es el sonero del mundo. Y yo fui su pianista. Para mí fue lo máximo. Y eso me abrió la puerta en muchas partes también. Cuando usted decide abandonar al grupo, los viajes, llegó un momento que ya los viajes eran demasiado. El último viaje más largo que hice con Oscar fueron de 3 meses. O sea, fueron 3 meses fuera de casa. Entonces logré comprar una casita para mi familia y no disfrutaban de la casita ni de la familia. Entonces decidí, no, prefiero quedarme en Venezuela. Y también por miedo de los aviones. Usted tenía... Temor. ¿Verdad? Temor. ¿Verdad? Usted era su pianista favorito. Él regresa a preguntarle. Sí. Yo entré otra vez después. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo. ¿Y cómo lo hacía con todas las damas que siempre me imagino estuvieron ahí colando? La ventaja que yo tengo es que yo soy un hombre serio y un hombre fiel. ¡Ay! ¿En qué tiempo usted se casó? Me casé en el año 76, pero mi primera esposa me dejó al año. O sea, yo me divorcié ahí mismo, no duré mucho. Pero ahorita estoy casado ya 40 y pico años. No me acuerdo el pico, pero 49. Pero de todas formas, ¿usted estaba casado cuando empezó a tocar o cuando tocaba ya con Oscar? Sí, cuando empecé con Oscar ya yo estaba casado. Ya tenía un hijo con mi segunda esposa. Yo tengo otro hijo con mi primera esposa también. Y con mi segunda esposa tengo 2 hijos. En ese tiempo eran niños, no podía pasar tiempo. Sí, eso es verdad. Cuando yo estuve con Oscar, esa época viajábamos mucho. Una idea para Venezuela era cambiar de maleta, cambiar de ropa, estar un rato en la casa y después salir de viaje otra vez. Yo tenía mi pasaporte y ese pasaporte se llenaba cada rato. O sea, de tantos viajes que había con Oscar cuando eso. ¿Usted tiene contacto todavía con Oscar? Claro, ese es mi pana, somos amigos, claro. ¿Cuál es la ocasión que usted recuerda con más cariño? ¿Hay una? Porque me imagino que hay muchas. No, bueno, hay muchas. O sea, de verdad que lo lamento, pues que en esa época no había celular. O sea, con celular uno puede tomar fotos. O sea, tuviera fotos con, o sea,
con pianistas que siempre admiré, por lo menos Larry Harlow, Eddie Palmieri, o sea, tomar fotos con ellos. Pero cuando eso no había celular para tomar fotos y nada de eso, ¿no? Ese eran sus ídolos. Uf, Ricardo Rey, Charlie Palmieri también, que lo conocí personalmente, Eddie Palmieri. Sin embargo, se regresó a Curazao. Hace 10 años regresé a Curazao porque ya mis hijos se graduaron. O sea, ya no tenía que matarme trabajando porque yo vivía en La Guaira, pero trabajaba en Caracas. Entonces, también, tú sabes, uno sale, la autopista Caracas-La Guaira son más o menos como 15, 20 minutos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a descansar porque ya, ¿para qué voy a matarme tanto si ya mis hijos se graduaron y ya están trabajando? O sea, voy a pasear con mi esposa. O sea, yo no salí para quedarme en Curazao. Yo vine fue para, o sea, viajar, empezar a viajar a Curazao, a Nubia y eso. Pero me quedé ya, yo tengo aquí 10 años ya. Y ahí en Curazao también tiene una orquesta. Hacíamos Curazao Banda Show. 2 trompetas, 2 saxos, un trombón. Y hace poco tocamos la fiesta de independencia de Colombia. Fue chévere, eso fue lo máximo. O sea, en una orquesta tocamos de todo: salsa, merengue, bachata, base de Curazao también. ¿Usted es feliz? Gracias a Dios. Pero sí, de vez en cuando uno quiere regresar a Venezuela, ¿no? Pero ya, ahorita, o sea, no se puede por la cuestión de pandemia y tal, y qué sé yo, pero yo espero pronto regresar. ¿Quiere mandar un saludo a sus amigos que lo están viendo y a sus fanáticos que quién sabe quién lo va a ver? Para de La Guaira, para Flavio, saludo, Flavito, ¡vamos, sabroso! Hizo, de todos los músicos que se fueron de La Guaira, hizo un grupo de chat y todos los días conversamos, hablamos e inclusive grabamos una canción, pero estamos en contacto. Gracias. Chévere, gracias a usted por la invitación. En corto les voy a contar que Enrico nos contó fuera de cámara que no hace mucho le descubrieron un tumor maligno detrás de la nariz. Los médicos le dijeron que no había mucho más que hacer. Enrico no era creyente, sin embargo muchos le dijeron que tenía que rezar. Él le pidió una prueba al Señor de su existencia y el Señor se la dio. Después de unos tratamientos que no dieron resultado, él volvió al médico y por su sorpresa le dijeron que no lo pueden explicar, pero el tumor desapareció. Por gloria y gracias al Señor. Gracias por compartir, darle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.